Les doy las buenas tardes, la bienvenida a esta mesa dentro del Quinto Congreso Internacional de Estudios Clásicos en México, que ha tenido tan buenos resultados, que se ha desarrollado tan bien. Y en esta ocasión vamos a tener la presencia, perdón que esté parada, pero es que luego me siento y ya no me puedo mover, soy como un robot. Entonces me siento. En esta mesa tenemos nosotros a la doctora Rosa Lucas González del Colegio de Michoacán, que nos va a hablar, les doy el título, pero ella ha estado haciendo una serie de estudios y una serie de traducciones interesantísimas sobre el mundo simbólico, ¿verdad?, de Piccinelli, y tienen cantidad de cosas en su curso. En este caso, me han dicho que no se están leyendo ninguno de los currículos o currícula, como quieran decir ustedes. Tenemos la presencia de Carmen Rovira Gaspar, queridísima doctora de la Facultad de Filosofía y Letras. Las dos son muy queridas para mí. Las dos las admiro muchísimo por sus trabajos y por sus investigaciones. Y en el caso del doctor Ambrosio Velasco Gómez, él había informado de antemano que no iba a poder venir porque se encuentra en el extranjero y ya lo había informado, pero pues ya creo que no fue posible estar aquí, que se quitara de aquí. En el caso de Rosa Lucas nos va a hablar, esta mesa está dedicada a Fray Alonso de la Veracruz. Tenía que haber así una mesa fuerte, que ya ha habido una serie de presentaciones sobre Alonso. Entonces, en este caso, Rosa nos va a hablar sobre ediciones impresas del Tractatus de Sfera, de Campano de Novara, o de Esfera, base de la edición de Alonso de la Veracruz, y el manuscrito Martianus o Marcianus Latinus Octavus, número 69, y las diferencias que hay entre ellos. Y eso yo creo que va a abrir todo un camino de investigación sobre eso, ¿sí?, de investigación de fuentes, de investigación filológica. Entonces, Rosa, te escuchamos. Bueno, antes que nada, quiero dar las gracias por poder asistir al Congreso y felicitarlos por la organización. Y estas gracias, este agradecimiento lo hago extensivo al doctor Marco Arturo Moreno Corral y al doctor Luis Felipe Rodríguez, que son un poco los impulsores de este proyecto. A raíz de algunas especulaciones sobre el Tratado de la Esfera de Campanos de Novara y sobre alguna posible inclinación heliocéntrica, pues el doctor me encargó la traducción. Lo que ocurre es que, bueno, empezamos trabajando dos impresos, el que publica en México Fray Alonso de la Veracruz y el texto impreso en la primera edición. Después, una vez hecha la traducción, me di cuenta de que había algunas inconsistencias, como que faltaban cosas, y bueno, hubo necesidad de buscar manuscritos. Finalmente localizamos el que está en la Biblioteca Marciana. Eso fue como hace 3 o 4 años, pero bueno, por diversas circunstancias he tenido que irlo aparcando como 2 veces, y bueno, en esta ocasión creo que lo voy a retomar, y el próximo año espero terminarlo de una vez. De todas maneras, bueno, ya ha habido algunos productos de algunos compañeros ya publicados, y bueno, pues es un honor volver a empezar a trabajarlo, aunque sí quiero decir que todavía los resultados son preliminares. Bien, no voy a hablar sobre la vida y obra de Fray Alonso, que es de sobra conocida, solamente decir que, bueno, durante su estancia, ya su traslado a la Real Universidad de México para ocupar la cátedra de Teología, durante tras largos años de estancia en Michoacán, publica varias obras, entre ellas la Física Speculatio, que está considerada como la primera obra de carácter científico, ¿no?, publicada
en el Nuevo Mundo. También se le considera como el introductor de la filosofía en la Nueva España. Bien, esta obra contiene la exposición y comentarios a varios libros de Aristóteles, la física, acerca de la generación y la corrupción, meteorológicas, el de Caelo, que es el que más me interesa, y el de Ánima. Lo importante para mí es que al final de esta obra incluye como apéndice el Tractatus de Esfera de Giovanni Campano de Novara, compuesto según Schumer hacia 1269. La física especulatio, además de la edición mexicana, conoció otras 3 ediciones, en este caso en los talleres de Terranova, en Salamanca, durante la larga estancia que Fray Alonso estuvo en España. Entonces, además de la edición mexicana, está la de 1562, la del 69 y la del 73. Hay algunas diferencias, pero la más, por lo menos a mí la que me interesa, es la desaparición de este tratado de las ediciones salmantinas. Algunos autores han supuesto que esta retirada del tratado de las ediciones salmantinas se debió a que en él, cito, se hacían algunas insinuaciones e ideas heliocéntricas que podían crearle dificultades por el ambiente inquisitorial que se vivía en la España de la época. En mi opinión, es difícil sostener que esta fuera realmente la causa. Ya hace tiempo que Esteban Piñeiro y también Javier Alejo Morales han mostrado de manera fehaciente que para las fechas en que Fray Alonso publica su Física Speculatio en Salamanca, Copérnico se leía ya en sus aulas. En la reforma de los Estatutos de Covarrubias de 1561, en el segundo año, además de Euclides, del Almagesto de Ptolomeo o el Epítome del Almagesto de Monterregio, se leía a Copérnico a voto de los oyentes, es decir, era optativo. Y si en los Estatutos del 61 su lectura era optativa, como digo, en la nueva reforma llevada a cabo en 1594, su lectura era ya obligatoria. Cito, en el segundo cuadrienio léase a Nicolás Copérnico las tablas protémicas en la forma dada, y en el tercer cuadrienio a Ptolomeo. Piñeiro no duda de que el nuevo paradigma fuera discutido en las aulas salmantinas. Otra cosa es que fuera aceptado. En su opinión, la teoría heliocéntrica se ve solamente como una hipótesis ingeniosa que permite construir tablas más precisas sobre la posición de los planetas, algo que era de vital importancia para la navegación. Pues bien, mientras en Salamanca se leía a Copérnico, en otras universidades europeas, tanto católicas como protestantes, la tesis copernicana fue rechazada durante décadas. Así, por ejemplo, podemos ver, cita a Maurólico, en el prefacio del Computus Ecclesiasticus, publicado en Venecia en 1575, dice lo siguiente: sea también aniquilado Copérnico, que deja quieto al sol y hace girar a la tierra como un trompo, y más merece el látigo que una reprimenda. En cuanto al ejemplo que aducen también para sostener el motivo inquisitorial, citando el caso de Diego de Zúñiga, cuyo comentario a Job, publicado en 1584, fue censurado a raíz de un decreto eclesiástico romano, pero sí, de 1616, y parece que el decreto realmente lo que estaba condenando era la teoría heliocéntrica. El problema, según Piñeiro de Zúñiga, es que su obra estaba editada conjuntamente con el de Revolutionibus. El mismo Zúñiga, años más tarde, al final del siglo, hacia el 98 creo que es, en su filosofía prima pars se desdice y concluye que es imposible que la Tierra se mueva, de acuerdo con lo afirmado por Aristóteles y otros astrónomos y filósofos muy expertos. Esto, bueno, lo vamos a ver en Campanus y seguramente Fray Alonso de la Veracruz. En mi modesta opinión, creo que la razón está en que en Salamanca, como en gran parte de las universidades europeas, el texto canónico para leer la esfera era la Esfera Mundi del Sacro Bosco. Bien, voy a dar un pequeño, rápido, un antecedente sobre qué son este tipo de textos y los dos modelos fundamentales.
Bien, durante los siglos XII y XIII comienzan a aparecer una serie de tratados para explicar el sistema geocéntrico de Ptolomeo, en el que la Tierra tiene forma esférica y permanece inmóvil en la parte central de un sistema mucho mayor, formado por una serie de esferas concéntricas que forman el mundus o máquina mundi. El contenido de estos tratados consiste en la explicación de la estructura y mecánica de ese conjunto de esferas que forman el universo. Este sistema estaba dividido en dos partes muy bien diferenciadas: la región sublunar, ocupada por las 4 esferas de los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, en ese orden, y donde se produce la generación, el cambio, la corrupción de las cosas, y donde se produce también el movimiento rectilíneo, no esférico. En la segunda región, la que se llama supralunar, se encuentran las esferas de los cuerpos celestes en perpetuo movimiento circular. Están las esferas de los 7 planetas: Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. A continuación, la esfera de las estrellas fijas, denominada firmamentum, que sería el primum mobile, la última en el sistema cosmológico aristotélico, pues como apunta Campano de Novara en el capítulo 10, Aristóteles no vio la necesidad de añadir ninguna esfera más porque, dice Campanus, considera que esta, la octava, se movía con un solo y único movimiento simple, y porque no había podido arguir un juicio o razón para tener que poner otra esfera arriba de esta. Pero autores posteriores como Azarquiel y Tebit, dos astrónomos árabes a los que remite Campanus en el mismo capítulo, dice Campanus que estos astrónomos no encontraron que el movimiento de las estrellas fijas avanzara hacia el oriente como había establecido Ptolomeo, sino que más bien observaron que éstas regresaban de nuevo hacia occidente. Es por esto que denominaron al movimiento propio de estas estrellas movimiento de ascensión o recesión. Entonces, debido a que la octava esfera no tiene un movimiento simple, sino muchos, como dice Campanus, por ese motivo ya no podría ser el primer moviente. ¿Ya tan rápido? ¡Ay, qué horror! Bueno, realmente lo que quiero decir es que, para terminar rapidito, es que Campanus de Novara... Bueno, todavía tiene. ¿Perdón? Tiene 5 minutitos todavía. 5. Sí, por eso no, pero esto está más largo. Y eso que lo corté. Bueno, en conclusión, el Tratado de la Esfera de Campano de Novara se distingue del modelo canónico, que es el del Sacro Bosco. Es apenas unos 50 años más tarde. La autoridad del Sacro Bosco se basa en que él ha dado a conocer el Almagesto de Ptolomeo en Europa, pero no directamente, sino a través probablemente de la traducción de Adelardo de Bar. A raíz de su obra surgen toda una serie de textos, glosadores, comentaristas, una lista de autores muy famosas, y en las ediciones aparecen todos ellos con el texto del Sacro Bosco al frente, y el texto de Campano se introduce también, aparece entre ellos. Pero la teoría, compañeros que estamos trabajando, y después de ver un poco el texto de Campano, es que Campano de Novara es el primer traductor y comentarista de Euclides. Por lo tanto, él también ha tenido acceso directo a un autor antiguo, y además lo ha directamente, él conoce griego, él lo ha traducido, lo introduce en Europa, es el más utilizado hasta el siglo XVI. La primera edición de Euclides de Radol en Venecia es precisamente la traducción de Campano, y entonces es en ese sentido en que el Tratado de la Esfera de Campano de Novara y el autor se erige como autoritas medieval al mismo nivel que el Sacro Bosco. Lo que ocurre es que efectivamente el Sacro Bosco fue mucho más difundido. El problema que tenemos con Campanus es que parece que por lo menos la difusión manuscrita es muy escasa. Solamente hay un manuscrito localizado, que es el de Venecia. Hace apenas como un mes mi compañera Nora vio un indicio de un Campanus en la Universidad de Padua, en la biblioteca. Tendría sentido, porque aunque se publican en Venecia,
Lo cierto es que el estudio no estaba en Venecia, el estudio general estaba en Padua. Sí. Pero resulta que ya nos contestaron y resulta que sí, hay una introducción de Campano de Novara, pero es a una serie de textos médicos, porque la parte de astrólogo y matemático es médico también. Entonces solamente tenemos un manuscrito y 3 impresos. Es lo único que nos podemos basar. En Venecia hay 3 ediciones, 2 en 1518, otra en 1531, y tenemos la edición que hace Fray Alonso de la Veracruz. En los textos de los impresos no hay diferencia, no hay ninguna diferencia en cuanto al contenido. Hay las erratas típicas, una mala lectura, que uno se equivoca y en lugar de poner un genitivo en neutro, pone un femenino. Normalmente son problemas de ese tipo, pero el manuscrito lo que sí vino a mostrar, y es un poco lo que quería mostrarles en unos cuantos ejemplitos, es que hay diferencias que no solamente son formales, como la transpositio de los elementos en la oración, sino que a veces dice cosas distintas. Por ejemplo, ya pasándome directamente al comentario, a ver dónde lo puse, creo que es el primero, del primer texto. Bueno, déjenme que lo encuentre porque ya me puse nerviosa con eso del tiempo. Es que como pensé que no estaba Ambrosio, pensé que íbamos a tener más tiempo. Y entonces empecé yo muy, Dios mío, no lo metí. Aquí está. Sí. Bueno, uno es el capítulo 17, creo que es el primer texto que aparece es que ahora no encuentro el textito que les han repartido. Bueno, pero yo tengo el otro. En el capítulo 17 me interesa mucho porque trata sobre todo de mostrar que la Tierra no se mueve. Entonces dice, y me interesa un poquito leer lo anterior, como inicia, dice: aunque más dispuesto a explicar lo imposible que a darse cuenta de lo ineludible por causa de su errónea capacidad de discernimiento, hubo quienes afirmaron que las esferas celestes no se mueven, sino que la Tierra en su totalidad, o sea, es decir, en todas sus partes, gira en una vuelta completa en el transcurso de todo un día, y que nosotros no percibimos ese movimiento ni percibimos que la Tierra se mueva, sino que apreciamos el mismo en el cielo cuando vemos, ¿no?, que las partes de este se desplazan hacia occidente, porque nosotros nos movemos hacia el oriente. Entonces pone un ejemplo que parece un ejemplo tomado también, o se parece mucho a uno del Sacro Bosco, pero que él lo utiliza para mostrar la redondez del cielo. En este caso, lo que dice, del mismo modo, si una nave partiera de un puerto en occidente y navegara hacia el oriente, a los navegantes les parecería que el puerto se desplazaba hacia occidente y que la nave permanecía inmóvil, puesto que no se aprecia sensación de movimiento, a menos que sea respecto de un punto fijo en la lejanía, o sea, distante. Y por ello a los navegantes, cuando se encuentran en el mar, lejos de cualquier punto fijo distante hacia el que mirar, y dicen los impresos, hasta ahí coinciden con el manuscrito, y dicen los impresos, y no ven otra cosa que el mar, tienen la sensación de que el agua se desplaza. Esto es un poco raro. En cambio, el manuscrito lo que dice es, de modo que no se vea otra cosa, o sea, cuando están en alta mar y que no ven otra cosa más que agua y no tienen ningún punto en la lejanía de referencia, el manuscrito dice, no les parece que el agua se mueva. Efectivamente, cuando uno está en un barco y el barco se desplaza, lo que da la impresión es que es la tierra, es el puerto el que se aleja. Entonces, bueno, ya no tengo tanto tiempo, pero en el texto, en el texto que leí al principio, dice eso, que da la impresión de que el puerto se aleja, pero cuando llega a esta parte final, da la impresión de que hay un error, faltó el non, que sí está en el manuscrito. Después dice, arguye que, bueno, esta crítica que hace a estos locos insensatos, algunos han pensado si era posible
que hubiera especulaciones en la época de Campanus. Hombre, en la de Fray Alonso sí, porque pues ya se sabía y ya estaba el Copérnico publicado, pero en la de Fray Alonso yo tengo dudas de que en esa época anduvieran discutiendo sobre si era el Sol el que se movía o era la Tierra. Yo pienso que la crítica es la misma, o sea, se está remitiendo a Aristóteles, que en el libro segundo de Coelho lo que hace es poner todas las teorías de algunos filósofos jonios y sobre todo de los pitagóricos, y algunos habían postulado ya eso, o sea, ni siquiera Aristarco de Samos fue el primero. Y bueno, en conclusión lo que les puedo decir es que hasta ahora he hecho los impresos son todos iguales, el manuscrito presenta diferencias, en algunos casos son importantes, son de sentido, cambia. Es necesario, lo que voy a hacer es una edición crítica. Hasta ahora he colacionado 30 capítulos y la impresión general es que el manuscrito presenta también sus propios problemas. Es un manuscrito muy interesante, tiene solamente una imagen, que es la de la parte habitable de la Tierra, y la otra cosa interesante es que solamente en el impreso mexicano, en el capítulo 39, cuando se habla de las zonas que están habitadas, cuando se habla de qué les sucede a los que viven los que viven abajo del Ecuador, mientras el manuscrito, es cierto que Campanus, frente a otras teorías, dice que esa zona puede ser habitable. No quiere decir que sea habitada, porque en su época era imposible, ¿no? Lo cierto es que es la única vez que Fray Alonso mete la mano en el texto. A todos los impresos lo que dicen es que efectivamente es una zona habitable, o sea, tiene la posibilidad de ser habitable, pero el verbo final dice inhabitantur, o sea, no están habitadas. Pues bien, en el impreso mexicano, Fray Alonso lo corrige y pone habitantur. O sea, sí están habitadas, porque, claro, él ya tiene la constancia, la certeza de que ese territorio está habitado. Bueno, siento haber sido un poco muy rápida, un poco atrabancada, pero bueno, espero que les haya quedado un poco claro. Muchas gracias, Rosa, porque vamos a estar pendientes de tu trabajo. El próximo año me voy de sabático a Salamanca, entonces va a ser el lugar perfecto para terminarlo. Es que hasta ahora interrupciones de todo tipo, pero ahorita ya. Sí, porque además nos va a ayudar mucho para... Perdón, no es el momento, pero podemos esperar una segunda parte, ¿no? Claro, yo espero que para el próximo congreso que tengamos ya venga, ahora sí, con todo terminado y posiblemente con las colaboraciones ya de los compañeros, tanto de la UNAM como del colegio. Ya hay un artículo basado un poco en la traducción, en relaciones, no sé qué número es, el 130 y algo, donde un compañero que conoce muy bien la cosmografía del siglo XVI, pues un poco ha hecho todo un estudio sobre Campano de Novara y basándose un poco en la traducción. Y una traducción todavía preliminar, que hay que pulir todo eso. Y bueno, necesito hacer algunas consultas con los compañeros filósofos, porque, pues sí, ha sido mi primer contacto con Aristóteles directamente. Muy bien, bueno, si nos queda tiempo, después de la participación de la doctora Rovira, podremos intervenir, hacer preguntas y demás. Les agradezco. Entonces, nos toca ahora escuchar a Carmen Rovira Gaspar, de la UNAM, de nuestra universidad, de la facultad, y la ponencia se llama Alonso de la Veracruz ante Aristóteles, una lectura crítica. Gracias, Carmen. Carolina. Gracias por estar. Sí, ya. Comienzo. Bueno, Comienza. agradezco a los organizadores de este congreso su invitación, que ha sido para mí algo muy importante, y también quiero agradecer mucho y reconocer al maestro Miguel Romero Cora. Las hojas
que me pasó y que me facilitó de la física de Alonso de la Vera Cruz. Gracias a ello he podido hacer esto. En primer lugar, ¿cuánto tiempo tengo? ¿15? Bueno, a ver. Así Hijos, es, sí. En primer lugar, Alonso surge en una gran tradición de filosofía y ciencia en Salamanca. En la Universidad de Salamanca pueden citarse, entre otros, a Diego de Edesa, dominico, que fue un gran científico que habló con Colón y al parecer fue el que orientó a Colón en sus viajes. A Domingo de Soto, también su ciencia, y en su obra Cuestiones hace referencia al problema de la gravedad, anticipándose, estoy hablando de Soto, en cierto modo a Galileo. Seguramente tuvo Soto la influencia del nominal Nicolás de Oresme. Asimismo, la influencia nominal se confirma en Alonso de la Vera Cruz, porque él hace mención varias veces, como tú sabes muy bien, a John Mayor. Sí. Y John Mayor era el nominal más importante en la Universidad de París, que seguía a Guillermo de Ockham. Bueno, esta influencia nominal también le llega a Alonso vía Francisco de Vitoria, porque Francisco de Vitoria le hace llegar las noticias del grupo español nominal que había en París. Entre ellos podíamos citar a Jacobo Magnus, a Jerónimo Pardo, a los hermanos Coronel, en fin, y a otros. Lo que quiero decir, ya ustedes quizá se habrán dado cuenta de ello, es que en Alonso hay una gran influencia nominal que todavía en mucho no se ha reconocido. Bueno, ahora tenemos la física de Alonso, editada en Salamanca, primero en 1569 y en México en 1557. Bueno, indudablemente cuando leemos a Alonso nos damos cuenta que él tenía un gran interés por dar a conocer las nuevas teorías científicas en la Universidad de México. Tarea que indudablemente le fue muy difícil, porque la Universidad de México, la Pontificia, estaba un poquito atrasada en lo que fuera ciencia y apertura a la filosofía moderna. Bueno, y uno de los problemas y de los planteamientos más importantes de Alonso en su época es, lo cito a él personalmente, si acaso la ciencia física es necesaria para el hombre, porque la ignorancia, y vale decirlo así, de muchos maestros de la Pontificia señalaban que no era para nada necesaria y que era un tanto peligrosa. Alonso, por vía negativa, está criticando a todos aquellos que se oponen a la física. Y a mí me agrada ir a las palabras
del autor, dice Alfonso. Y parece que no, si fuese necesaria para el hombre, lo sería debido al conocimiento de las cosas naturales que se obtienen por medio de la misma. Pero esto no solo no es necesario para el hombre, sino que tampoco parece útil a él. Aquí encontramos la vía negativa, muy usada, muy empleada por los escolásticos de la época. De la negación pasar a la afirmación. Siguiendo esta vía, se refiere a Alonso a aquellos que negaban la necesidad y utilidad de la física. Esto es, se afirmaba de ella que no era necesaria, que era perniciosa, imagínense, que no ayudaba a la salvación. Pero de aquí pasa a citar principalmente Alonso, a Cicerón en cuestiones académicas, a Aristóteles en la Metafísica, libro cuarto, y concluye, cito a Alonso. Pero ciertamente, como se probó en esta ciencia, se ostenta de modo verdaderamente demostrativo muchos principios de las cosas naturales. Concluye, y esto es lo fundamental, en él es lo fundamental en Alonso, su conclusión. Luego, esta ciencia, la física, es necesaria al hombre. Con esta conclusión muy importante, opuesta a lo que muchos pensaban y decían, Alonso abre un camino a la modernidad y a la ciencia moderna en la Universidad de México. Esto es lo que pocas veces se le ha reconocido a él, y creo que sería oportuno, bueno, acá no quiero abusar del tiempo, pero que sería muy oportuno hacer un estudio y un escrito sobre ellos. En forma muy bella concluye Alonso diciendo que toda esta experiencia no se opone a Dios y que nos lleva a Dios. Recurriendo a San Pablo, Epístola a los Romanos, afirma Alonso. De nuevo lo cito porque creo que es bueno que llegue al público sus palabras y no tanto mis comentarios. Cito: es evidente porque es necesario conocer lo invisible de Dios, pero esto se obtiene por medio de las criaturas, es decir, comentamos nosotros, por medio de la experiencia. Lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de aquellas cosas que han sido hechas. Hasta aquí Alonso. Indudablemente estas cosas que habían sido hechas es la experiencia a la que él recurre. Y en este momento está Alonso, ya tan rápido, hijos, está Alonso, qué terrible, hablando
de la ciencia. Esto es, la ciencia, en este caso, la física, no nos aleja de Dios, sino por el contrario, nos acerca a Él. Pienso que esta preocupación en Alonso era algo necesario. Y también nos da idea del ambiente fanático, retrógrado, que dominaba entonces a la universidad en México. Lo que más interesaba a Alonso frente a sus contemporáneos y después es lo siguiente: después de citar a Cicerón y a Séneca en sus alabanzas a la filosofía, concluye Alonso: esta disciplina física no solo es muy útil, sino que en cierto modo es también necesaria. Y aquí pasa a citar a Aristóteles. Alonso está realmente siguiendo, al parecer, la física de Aristóteles, pero en verdad no, era como una defensa de él decir que seguía a Aristóteles. Plantea la relación entre fe y filosofía, ciencia. Los misterios de la fe, dice Alonso en forma muy bella, nos llevan a la filosofía. Y en este punto menciona algo muy significativo. Hay un conocimiento por vía natural, que no es el de la fe, pero esta vía natural nos puede conducir a conocer las cosas de la fe. Esto me interesa mucho y es, como verán, muy significativo. Un conocimiento que nos lleva a la fe, pero a la vez la fe nos puede llevar al conocimiento de lo natural. Como he dicho, esto lo juzgo muy importante, pues al parecer sigue Alonso no oponiéndose al conocimiento por la fe, sino, y afirma y apoya al conocimiento por la vía natural. Concluye, cito a Alonso: la disciplina física es necesaria no solo para cuanto nos excede a sus propios términos, sino también para cuanto solo puede transmitirnos y llegar por ella a Dios. Esto último encuentro que es muy bello, ¿no? Y también muy necesario que él lo dijera en aquel momento. Alonso se está defendiendo, planteando sus teorías frente a una universidad que, como todos sabemos, estaba ya... ¿Qué? Ahorita vas a echar, a ver, viene. A ver. ¿Todavía tengo tiempo? Claro, ya. Sí. Bueno. Sí. A ver, frente a una universidad, ¿qué? Frente a una universidad que estaba en decadencia. Para mi punto de vista, en los estudios de la física. Bien pudo conocer a Alonso hacia 1550-66 la obra de Domingo de Soto, el de Salamanca, así como también la de Tycho Brahe. Es muy probable, vuelvo a repetir, que Alonso conociera los escritos
de Nicolás de Oresme, nominal, pues según nos informa Tomás Kuhn en su obra La Revolución Copernicana, Copérnico conoció los manuscritos de Oresme, que estudió el problema de la gravedad. La física experimental de Alonso fue el primer libro de física en América y presenta también nos vamos a lo comentado por Campano de Novara. Ahora, la enseñanza sistemática que Alonso de la Veracruz realizó a partir de 1540 en la Nueva España, primero en los colegios y después en la Real Universidad de México, en sus cursos de artes y precisamente a través de la física especulatoria, sirvió para introducir por vez primera en nuestra nación los conceptos físicos y astronómicos vigentes en la Europa del siglo XVI, lo que en verdad no fue poca cosa, sino que lo juzgo muy interesante. Gracias. Con el tiempo. Bueno, han escuchado pues dos intervenciones que por lo menos a mí me provocan muchísima participación, preguntas y comentarios, pero son ustedes ahorita los que tienen la palabra. Bueno, yo, en lo que se deciden, yo tomo la palabra. Vamos a ver. Creo que es importantísimo, a partir de lo que has dicho, Rosa, el hecho de que en un momento dado aparezca después al final de del tratado del mismo Alonso, el Tratado de Novara. El simple hecho de que sea el de Novara y no el Sacrobosco es un paso importantísimo. Ya con eso hay mucho para investigar, para revisar. Y otra cosa, la necesidad de ese trabajo, de ese detalle filológico, con el ejemplo que tú nos diste, en el momento que alguien dice, bueno, es que parece que el agua... Uno dice que el agua, parece que el agua, sienten que el agua se mueve. Se mueve, y cuando tú ves el manuscrito es exacta, por un simple non, que a lo mejor está así que medio garrapatino, nada más, ¿no? Pero es clarísimo. Entonces muestra una oposición. Y entonces es justamente ese trabajo que se tiene que hacer, ¿verdad? Ese trabajo que se tiene que hacer. Eso, en un sentido, me parece muy interesante lo que tú dijiste. Y justamente a partir de lo que tú dijiste y de lo último que ha dicho Carmen, yo no puedo pensar que la universidad esté en decadencia si apenas están haciendo. Y esa universidad que están haciendo, pues tiene, como hasta ahorita esta universidad, los grupos de conservadores de no enseñamos esto, y los otros grupos de, oye, ¿por qué no? Vamos a enseñar esto, ¿no? Y en ese caso, ver a Fray Alonso diciendo, vamos a enseñar esto, y como tú lo dices al final, no es poca cosa. Es decir, no solo no es poca cosa, es una cosa muy importante, como tú lo afirmas, ¿no? Pero, ¿por qué dices que está en decadencia? Que están los grupos de los conservadores, pues sí, que están los grupos, como siempre lo he sabido, de ¿para qué estudian eso? Mejor que estudien nada más lo que yo quiero que estudien y demás. Bueno,
¿Puedo responder? Claro, no, sí, Sí, no, no. sí, son opiniones, No, sí, es el sí. comentario. Yo sigo manteniendo que estaba en decadencia. Que nació decadente. No, Es que pero sí que en ese momento, hacía poco que había nacido. 3 años, 4 años. Sí, Es muy poquito, pero sí. está en decadencia, porque está dominada por un fanatismo religioso. Y en Todas. cierto modo, también por la Inquisición. Entonces yo A ver, encuentro- doctora, pero la Inquisición llega hasta 1571, Sí, pero se impone, también ¿no? Por la idea de los que van a ser luego inquisidores. Bueno, Vaya. pasa como, bueno, es un poco esas confrontaciones que a veces, o por lo menos pasaba en los gramáticos, los filólogos, ¿no?, del siglo XVI, frente a los teólogos, ¿no? Pero Y además encuentro yo que está cerrada la universidad en ese momento. Al decir cerrada, quiero decir que están siguiendo una tradición escolástica decadente, dominante en ella, y que a gente como Alonso de la Veracruz, Que también es tradición escolástica latina. y Sí, tiene una mentalidad pero hay- también medieval, sí, pero aunque espérenme, acepte... Pero hay que ver y tener en cuenta que Alonso cita a Ockham y los demás no, No. lo citan. Eso sí. Eso es Ahí está el momento en que yo pongo la modernidad en Alonso. claro, eso sí, Ockham había indiscutiblemente, sido ¿no? prohibido, como sabemos, por el nominalismo. Papa Juan XXII. Y siempre fue el gran Guillermo de Ockham. Y Alonso lo cita Sí, en el espejo de los cónyuges. sí, no, Cita no. directamente Ahí a voy yo. Ockham, lo cual era una valentía en Alonso, porque le podía haber traído y le trajo problemas en la pontificia de citar a un autor que había renegado del Papa y que había planteado toda la modernidad. Es más, en la lógica, Alonso está siguiendo la lógica nominal, muy suavemente. ¿Te acuerdas? Cuando gracias a la traducción de Miguel la estuvimos viendo. Está por abajo, pero basta saber algo de lógica, aunque sea muy poquito, para descubrir que Alonso era un nominal en la extensión de la palabra, en toda la extensión, que tenía que disimularlo, obviamente, pero ahí es donde yo encuentro... Sí, yo creo que incluso su nominalismo va aparejado con el Tratado de Novara, Claro, frente al del Sacro Bosco. Sí. No porque Novara sea la gran... pero es la diferencia, marca la diferencia, ¿no? es un error nuestro, no estudiar a los nominales. Bueno, en filosofía los estamos estudiando ya, no lo suficiente, pero yo por lo menos a mis alumnos les leo, les llevo los libros de Ockham, nada menos, con el libro, ¿cómo lo titula Ockham? Contra el gobierno tiránico del Papa, y el Papa es su contemporáneo. Entonces Alonso tiene esa influencia. Sí, eso es indiscutible. Bueno, yo creo, en eso estoy Yo totalmente también, de acuerdo y con lo usted. puedo demostrar. No, y además, hacer el reconocimiento, como dices tú, que en el Colegio de Filosofía y en el estudio de muchos de estos textos del siglo XVI, el interés que tú has marcado, en el que has abierto camino para
para la cuestión de los nominalistas, ¿no? Para la cuestión de los nominalistas. Bueno, ¿alguna intervención? Bueno, yo nomás quisiera decir una cosita en cuanto a la elección de Campano y no del Sacrobosco. Tiene que ver, usan prácticamente las mismas fuentes, sí, a través de una traducción. Los dos utilizan Aristóteles, pero el conocimiento, la profundidad del conocimiento, el manejo que Campanus tiene de la geometría, si uno compara ante el mismo tema, las explicaciones de Campano son más técnicas, más complejas, es más sofisticado, sin dejar de ser un manual introductorio para las clases de astronomía. Es curioso también que en sus citas son puros astrónomos. En el Sacrobosco, por ejemplo, se incluyen toda una serie de autores clásicos, citas clásicas de Virgilio, de Ovidio, de Lucano, sobre cuestiones astronómicas, que, por ejemplo, en las geórgicas tiene bastante sentido. Entonces, en ese sentido, pues sí es como más rudimentario en las explicaciones y mucho más escolar que, por ejemplo, el de Campanus. El de Campanus es un nivel más científico, vamos. Bueno, científico, más especializado. Más especializado, sí. Sí. Yo, si me permites, claro, sí, quisiera decir algo. Hay que tener en cuenta que Alonso tiene tras de sí una gran tradición científica de la Escuela de Salamanca, y que eso sí hay que estudiarlo, sí, publicarlo y darlo a conocer, porque hay el error de que en España y en el mundo de habla española no se hacía nada, sí, y eso es el error mayor. Ahí están el grupo de españoles que estaba en París y que eran todos nominales, entre ellos Gaspar Lax, los hermanos Coronel. Es un gran grupo que hay que estudiar, porque ellos son los que mantienen. Ahora, yo creo que Alonso se alimenta de ese grupo. Sí. Él tiene mucho que ver porque él va recogiendo todo ello. Así como también de Domingo de Soto, al cual no se le ha hecho justicia, porque Domingo de Soto también tiene su planteamiento de ciencia. Y según algunos autores que lo han estudiado, pues planteó verdades que luego va a decir Galileo. O sea que hay un estudio necesario para los jóvenes, sobre todo, ir a la obra que está en Salamanca. Creo que aquí hay algo de Domingo de Soto, en la Biblioteca Nacional. Bueno, afortunadamente ahora con todo esto de las redes está y demás, casi todo digitalizado. Yo no conocía la ¿no? física, y el otro día me bajé la edición del 69 claro, para ver un poquito. Gracias. ¿Querías comentar algo? Primero tú, Silvia, primero las damas y luego Miguel. Ajá. Para el siglo XVI en España no había intelectuales fuera de la iglesia. ¿No había qué? Intelectuales, personas que estudiaban ciencias, físicas, etcétera, todo esto que ustedes están diciendo. ¿Por qué Fray Alonso? Fuera de la iglesia. ¿Por qué Fray Alonso tuvo que dejar la iglesia? Es decir, no había otra estructura intelectual en España. Es decir, porque para nosotros nos llega así todo desde la iglesia, ¿no? No había nada, pues, pero estaba Francia, o había Inglaterra, no sé, algunos otros aspectos. Bueno, es que eso es algo tradicional, que viene desde el medioevo. La cultura y la filosofía está en manos de los que saben leer, ¿no? Y saben latín. No está en el pueblo,
por desgracia. Basta conocer algo del medioevo para darnos cuenta de ello. La cultura está, incluso se cuenta que muchos entraban a los seminarios y a los monasterios sin fe suficiente, y lo hacían porque era el único lugar donde se podía estudiar, donde se podía conocer las traducciones griegas, árabes. Esa sería mi respuesta. Miguel. Bueno, desde luego felicitamos muchísimo por la exposición que hacen. Un poquito más alto para mí. Felicitarlas por la magnífica presentación que han hecho sobre Alonso de la Veracruz. Por ejemplo, doctora Rosa Lucas, el mismo procedimiento muy parecido se utiliza a Alonso de la Veracruz en la dialéctica resolución, porque si bien Boecio durante toda la Edad Media había sido la autoridad para conocer la Isagoge, justo ahí se vale de la traducción de un renacentista, Arquilópidos de Bizancio, y lo pone a la par de Boecio, pero entonces comienza a estudiarse en la dialéctica resolución de Alonso, la Isagoge ya no Boecio, sino ahora un renacentista que está a la par de esa autoridad medieval que entra como Boecio, y es un procedimiento, es el mismo procedimiento que se utiliza, creo, en la disposición por el artículo popular, y en lugar de utilizar la autoridad de Sacrobosco, pues ahora utiliza otra que tiene muchísimos más aportes yo creo que no. Sí. Ser traductor de Euclides, y es muy propio, es como esta retórica de la que Alonso de la Veracruz se vale, quizá porque la censura eclesiástica es tan fuerte que podría yo creo que todavía. Yo lo que pienso, y a raíz, te digo, esa simple demostración que ha hecho Piñeiro, que lleva rato luchando contra ese tópico, ¿no?, de que mientras todo el desarrollo estaba en Europa, en las universidades europeas, no en España, parece que la Inquisición llegó antes de tiempo, ¿no? Y bueno, realmente no es... Copérnico fue prohibido leer en las universidades alemanas como Wittenberg, Tübingen, y no te digo en la Sorbona, que lo querían apalear, o sea, mientras en Salamanca, es cierto, una cosa es que se utilice de una manera práctica, pero no se acepta la teoría de cambiar de lugar el sol y la tierra, ¿no? Pero hay una cosa también que a mí me interesa mucho de Fray. Ahorita, por ejemplo, empecé apenas a revisar la física, la edición del 69, y lo que veo, por ejemplo, a mí me interesaba mucho la parte donde habla de la habitabilidad de la tierra, sobre todo por ese, a ver qué pasa, bueno, sí, a Fray Alonso ya le consta que esa zona ya está habitada, ¿no? Y lo que veo en las fuentes es que cita a Campanus, pero también cita a los otros comentaristas del Sacrobosco, como el Capuano, el Estapulense. O sea, me falta porque apenas pero hay que ver bien tanto el Campanus, que a veces no explicita sus fuentes, pero las puede rastrear. Por ejemplo, cuando habla sobre el mundo sublunar, los elementos, Aristóteles, la física y el de generación y la corrupción, ¿no? O, por ejemplo, cuando hablas de las esferas celestes, ya sabes, ahí va a estar Ptolomeo y ahí va a estar Aristóteles también. Y un poco sí, yo creo que habría que hacer un estudio de fuentes, y no solamente ver ahora al Campanus solo, sino yo creo que hay que verlo en el contexto de la física, porque él lo metió ahí por algo, y lo que les decía antes, que el Campanus jamás cita al Sacrobosco, más bien trata de hacerse a un lado. Él está de alguna manera reclamando la misma autoritas que él tiene, y yo creo que ahí la elección de Fray Alonso es precisamente por eso, le está reconociendo que es una autoridad alternativa al Sacrobosco y que es mucho mejor, ¿no? Y entonces yo creo que es interesante ver
en todo el estudio ya de la física, pero también el campanus dentro de la física speculativa. Y yo quiero, perdón. No, el último comentario. Yo también creo que lo del curso filosófico de Alonso, también mi título, la dialéctica y la física, es hasta donde yo alcanzo a ver, en donde podemos encontrar a ese Alonso que anuncia aquí en estas tierras la modernidad. Está bien que algunos las separan en ciclos posteriores, pero yo creo que sí que se puede encontrar ya en el 16 con su Ya está hecha la traducción de la física todavía. No, Sí. digo, hay unas Ahora bien, partes, no olvidemos traducirla que toda. Fray Alonso, Yo al creo igual que que él quiere Campana, o sea, traducirlo, me ¿no? refiero un poco a ciertas especulaciones sobre el heliocentrismo y tal. Creo que es un poco un caso paralelo. Tanto Campanus de Novara es capellán de 4 papas, o sea, nada menos. Es un gran matemático, es un gran astrónomo, es un gran geómetra. Y yo tengo la impresión, porque se ha dicho que sí en el capítulo 52 sobre la comunicación de los planetas, de que el Sol parece que dirige a los demás y tal, entonces ahí ya ven. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con las interpretaciones desde nuestro momento. Yo creo que a veces hay que ser muy riguroso con el texto, porque no se puede decir a un texto más de lo que dice, ¿no? Y hay que situarlo en su contexto, lo cual, por ejemplo, yo no dudaría de que la capacidad de Campano sí le llevara hasta ver ahí, y uno se pregunta, el paso siguiente, lo lógico es, avanza, y ese avance supone cambiar a la Tierra de sitio y poner al Sol. Yo pienso que pudo intuirlo, y si lo vio claramente, entiendo que no lo hiciera, porque es un hombre medieval, con mentalidad medieval. Entonces, lo mismo que va a decir Zúñiga al final de la obra del 90 y tantos, y aduce Campanus para decir que no, que la Tierra no se mueve, incluso para Alonso de la Veracruz, que ya está el modelo, implica muchas cosas, porque no solamente es trastocar, enfrentarse al dogma de la Iglesia. Obviamente. Esa es una. Obviamente. Pero es que también, desde la perspectiva medieval, de la mentalidad medieval, es dinamitar a Euclides, a Ptolomeo, a Aristóteles, se les cae el sistema. Entonces yo creo que por eso también hay como cierta resistencia. Aunque dan pasitos, pero me quedo un poquito más acá. Yo quiero, ¿puedo? Sí, claro. Yo quiero agradecerte que me han servido de mucho tu gentileza de irme pasando hojas de la traducción que estás haciendo de la física de Alonso. Ojalá la concluyas, aunque es muy extensa, pero que podamos ir conociendo, ¿no? Podría irse publicando por partes. Yo creo que sí. Sería muy bueno, Claro. porque así la podríamos ir conociendo mejor, aun cuando la leamos en latín, pero ya tu traducción es muy buena, muy rica, y en verdad yo quiero agradecértelo. Yo me sumo, me pego ahí, pero... Sí, hay que reconocer siempre lo que hace el otro. Y uno de nuestros defectos es no reconocer al otro. Nos encanta hablar y hablar y hablar. ¿Y el otro qué? Ese es un defecto, yo creo, de habla española y principalmente de los españoles. Y conste que me tiro piedras a mi tejado. Pero el español es muy vanidoso. Y hay que A ver, ¿no acabarlo. eres más mexicana que el mole? Yo sí. Así me Entonces ya has perdido parte de la vanidad, ¿no? Sí, claro, Yo ahí se me va afortunadamente. reduciendo un poco. Qué también. bueno, qué Llevo 30 bueno. años aquí, entonces... Qué bueno. A mí también, Bueno. a mí ya casi me ha hecho mucho bien lo mexicano. Bueno, pues yo quiero agradecer muchísimo a las expositoras, ha sido muy interesante. Se abren, como siempre, muchos caminos. Puede ser que estemos de acuerdo con la mayor parte, que por ahí haya el puntito en que digo, ay, no, quisiera platicar con ella de esto y demás.
y yo les agradezco a ustedes que estén aquí. Lo único que sí quisiera, quizá un poco para quitar esa idea de que Alonso de la Veracruz es simplemente un traductor de párrafos de... No, yo no, es más, ninguna de ustedes dos lo ha dicho, conste, pero por ahí vuela en el aire, pues hacer notar primero que hay toda una serie, como han dicho ustedes, de tradiciones, claro, a las que se apega y que tiene, es decir, él como filósofo, filósofo de la ciencia en su física y demás, pues no puede sacarse unas de la manga y decir, cambio toda la concepción que existe y ahora yo expongo esto, si no se atreve en un momento a dar ese pasito más, porque tiene muchas cosas, exacto, hay muchas cosas alrededor. Decir que Alonso es verdaderamente un enorme erudito de su momento, un gran conocedor, y en ese sentido sí quisiera que algunos de ustedes revisaran, por ejemplo, lo que es su peroratio del Speculum Conjugiorum, sí, que es importantísimo, en donde dice, bueno, yo los estoy citando y cito a todos estos y son muchísimos autores, tiene él una lista hasta clasificada, teólogos escolásticos, cito a estos, a clásicos, o sea, antigüedad, cito a todos estos, filósofos de tal tipo, cito a todos estos, son muchísimos, los tiene hasta clasificados, y dice, y los cito porque los conozco, y los cito no porque los haya visto en otro, o sea, no me estoy fusilando a Vitoria o a Domingo de Soto a esto, los cito a ellos cuando creo que están bien y cuando no, pues no los cito o los hago a un lado, pero cito a otros. Entonces, este final del Speculum Conjugiorum nos da un poco la idea del enorme trabajo y de la gran cantidad de investigación que Fray Alonso hace. Para que no digamos, bueno, es que nada más está pasando a Domingo de Soto, no, es que nada más está... De todos ellos se nutre indiscutiblemente, claro, se alimenta de ellos, los sigue en muchas partes, en otras no. Y eso es todo lo que quería yo decirles, para que por favor no pierdan nunca de vista a Fray Alonso. Y si me permites, claro, yo quiero agradecer mucho a Letras Clásicas que nos inviten a los de filosofía. No, es que ya somos unos. Eso me encanta. Es para mí una distinción y, como ha dicho muy bien la doctora Ponce, ya Letras Clásicas y filosofía somos uno. Y pobre el que no piense así. Exacto, exacto. No, y es que hay otra cosa, y es que hay que trabajar con otros colegas. Claro. Yo, por ejemplo, las primeras reuniones que tuve con los de... en la ENES, en Morelia, tuvimos una reunión y al principio dije, ¿pero qué estoy haciendo yo aquí? Radioastrónomos, astrónomos, físicos, matemáticos, y yo hablando del Campanos. Y curiosamente, al final... lo que hubo fue un diálogo, un intercambio muy interesante, y dije, pues no me siento tan fuera del hoyo, ¿no? O sea, es muy importante dialogar con otras disciplinas, con colegas de otras disciplinas, porque la perspectiva, la mirada se amplía, ¿no? Sí. No solamente uno como filólogo que anda con el datito y te fijas hasta ahí, pero de pronto viene otro colega de otra disciplina y te abre otra perspectiva, y tú a él. Entonces, esa comunicación que dice Campano que había entre el Sol y los planetas exteriores, los mayores, yo creo que nos la tenemos que aplicar a nosotros con los colegas de otras disciplinas, valga la analogía. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron.